gustaría presentarte a los chicos. Yo te cuento que soy diseñadora gráfica, en este momento soy profesora en la Universidad del Cauca, estudié tipografía, hice una maestría en tipografía y bueno, desde hace 5 años estamos trabajando en el grupo de investigación con el profe Yesid. Le voy a dar rápidamente la palabra para que luego se presenten los chicos igual. Bueno, muy bien. Vale. Bueno, Carlos, como te decía Laura, mi nombre es Yesid Piso, yo también soy egresado de la Universidad del Cauca. Soy tipógrafo de la Universidad de Buenos Aires y ya desde el 2015 pues estoy vinculado con la Universidad del Cauca en el programa de diseño gráfico y soy el mentor del semillero. ¿Sí? Entonces ahí le doy la palabra a Jorge, que es el coordinador, para que se presente y te hable un poquito del semillero también. Hola, Carlos, ¿qué más? Hola, Jorge. Mucho gusto. Mucho gusto, Carlos. Mi nombre es Jorge. El semillero es de Locos por la Tipo. Pues es como un grupo de jóvenes, de chicos y chicas que se reúne más que todo a rescatar como esto del oficio tipográfico, que alguna vez fue como bastante importante pues, para la producción gráfica de Popayán, Cauca, ¿no? Y eso lo hacemos como más que todo intentando recuperar y restablecer como el material tipográfico que hay en el taller de la Universidad del Cauca, el Laboratorio de Impresión Tipográfica, que en algún momento le perteneció a la editorial de la misma universidad. Entonces, pues nada, ahí estamos haciendo cosas, haciendo producción, haciendo inventarios, haciendo estudios y como que el objetivo un poco es llegarle a los mismos estudiantes de diseño gráfico para que aprendan de tipografía, aprendan de diagramación, pues a través de este oficio, de este método de impresión que tuvo su cuento hace algunas décadas acá en Popayán. Y bueno, ahí se generan unos lazos con personas de otros lugares. Pues, muy bien. tenemos un lazo contigo también para que nos ayudes. Muchas gracias y bueno, muy bien, me encanta saber de ese tipo de iniciativas. En verdad que de todo lo que he escuchado es de las pocas veces que encuentro que un grupo de estudiantes esté tan vinculado a esa acción, ¿no? De rescatar y de vincularse a la memoria y de hacer un trabajo de reacción con el diseño, ¿no? Es la primera vez que lo escucho y los felicito por ese tipo de acciones, porque yo creo que los que trabajamos mucho con gráfica popular, en cierta medida lo hacemos muy solitarios. Pues sí, en algún punto nos reunimos y conocemos personas, pero en cierta forma lo hacemos muy solitarios y qué bueno que ustedes tengan un grupo con el cual se puedan apoyar y que tengan maestros como Yesid y como Laura que estén ahí apoyándolos y dándoles esas iniciativas que seguramente los van a llevar por un muy buen camino y los van a hacer entrar en esas dinámicas en las cuales estamos muchos de nosotros ya diseñadores grandes, ¿no? En cierta medida trabajando. Yo también cuando inicié toda esta movida del carácter gráfico a partir de la acción popular, digamos que la semillita también fue en la universidad, gracias a un maestro nuestro que se llamaba Perucho Mejía, ¿sí? Un gran maestro que nos inculcó ese mirar a la calle, mirar a lo que está en nuestro entorno, para a partir de él enriquecernos y poder proponer cosas. Entonces, lo que les voy a mostrar hoy en esta presentación pues son muchas cosas realmente. Va a haber una parte en la cual nos vamos a enfocar en la tipografía. Reconozco que no soy experto tipógrafo, muy pronto lo pueden llegar a ser ustedes, pero sí me gusta en cierta forma buscar un poco, explorar la tipografía y a partir de ella proponer cosas, ¿no? Sí. Y ver que el universo no solamente tipográfico está en el menú que nos entrega la computadora, sino que yo puedo buscar tipografías desde otras miradas. Y esas miradas pueden estar puestas, como le digo, en la calle, en nuestro barrio, en el supermercado, en cualquier lugar que nos llene a nosotros y nos permita nutrirnos, podemos encontrar ese tipo de herramientas, porque
Algo que sucede hoy en día es que la gente, pues sí, usa mucho la tipografía, pero no se salen de ese marco tipográfico digital. Y la idea es que ustedes también, a partir de eso que les voy a mostrar, entiendan que hay muchas posibilidades, ¿sí? En esa acción. Bueno, yo me presento antes de arrancar. Yo soy diseñador gráfico de Bellas Artes, Cali. Me gradué acá en Bellas Artes. También soy máster en diseño, arte y tecnología de la Politécnica de Valencia en España. Y actualmente soy diseñador. También trabajo mucho diseño de autor o acción artística a partir del diseño. Y soy docente de la Universidad Javeriana y de la ICESI, aquí en Cali. Entonces, pues no sé, si quieren ya arranco mostrándoles y comenzamos a ver un tanto de qué se trata este trabajo. Bueno, me confirman si están viendo mi pantalla nuevamente. Ahí dice en la portada, pues yo tengo gráfica popular y cartelismo, dice mi entrada. ¿Y por qué la califico así? Porque la mayoría de trabajo que van a ver aquí está ligado al cartelismo y está ligado a la gráfica popular, que es una dinámica que a mí me viene abordando, como lo decía hace un momento, desde la universidad misma. Yo en la universidad vi una clase que tenía que ver con explorar un poco la ciudad y quedé enamorado absolutamente de eso, de esas estéticas callejeras. Y a partir de eso comencé a hacer una exploración bastante amplia, teniendo en cuenta lo que la calle misma nos entrega, haciendo recorridos por la ciudad, no solamente aquí en Cali, sino por el país, en la medida que he podido hacerlo. También en Latinoamérica he tratado de andar un poquito y cada que lo hago, pues procuro conocer la ciudad de una forma aleatoria, ¿sí? Es algo que yo hago normalmente, no me gusta caminar de la manera normal que lo hacen las personas, es decir, no meterme por las calles principales y ya, sino que me gusta explorar los barrios, meterme un poco a esas calles que nunca he visto ni nunca volveré a ver y tratar de forma afanada registrar todas las acciones que son hechas a mano, ¿sí? Eso es lo que realmente me motiva cuando salgo. Lo que está hecho a mano, lo que yo percibo que ha sido hecho por una persona sin siquiera tener un estudio directamente de diseño, sino una expresión de comunicación a partir de las letras y a partir de la acción, ya sea ilustrativa o pictórica. Entonces, es como un afán de registrar eso. ¿Y por qué registrarlo? Porque estamos en el mundo, en la era digital, y la era digital ha desplazado lo manual al plotter. Entonces, el plotter se ha vuelto como ese monstruo que está devorando todas esas expresiones que antes se hacían a mano y desaparecen muy rápido. Entonces, esas expresiones a mano yo trato de captarlas a nivel fotográfico y hago un esfuerzo. Últimamente no lo hago tanto, pero sí tuve atrás cerca de unos 5 años muy constantes tratando de caminar al menos 2 veces por semana y hice un registro muy amplio de imágenes. Entonces, la idea es precisamente centrarme en este tipo de expresiones, de este tipo de acciones gráficas, tipográficas e ilustrativas que hacen este tipo de señores, ¿no? Lo que en México se conocen como los rotuladores, ¿sí? ¿Sí? O los rotulistas. Aquí en este caso, pues nosotros les decimos simplemente los pintores de letras y ya, ¿no? No pasa de ahí. Y en cierta forma son personas que nos ofrecen diseño y que están impactando el paisaje de ciudad de toda Colombia y de toda Latinoamérica, pero en cierta forma son muy anónimos, ¿no? Son personas anónimas, son personas que hacen su trabajo gráfico de una manera muy, muy desenfadada. Incluso muchas veces uno, como diseñador de escuela, siente envidia de lo que ellos muchas veces proponen, ¿no? ¿Y por qué? Porque uno en la escuela se cohíbe en cierta medida, pues, porque uno empieza con unas técnicas, la escuela te marca, ¿no? Unos estilos, te marca unas acciones que hay que respetar. Y uno en la calle encuentra toda esta acción de expresividades sin ninguna presión. Entonces, me centro especialmente en captar estos trabajos, ¿sí? En hacer una búsqueda de estas tipografías, de estos elementos. Lo que están viendo aquí en este momento son los postes de luz, me imagino que los han visto en algún punto,
¿sí? En las calles de sus barrios. Entonces, son expresiones que son muy claras, donde se utilizan tipografías, sí, de catálogos seguramente digitales, pero lo interesante de la acción manual es que comienzan a hacerse variables de ellas. Y se comienzan a construir otras nuevas fuentes, se comienzan a hacer otros manejos de fuentes, e incluso hay pintores o letteristas de estos callejeros que llega un momento en que hacen tanto una letra y la varían tanto que crean su propio alfabeto y crean sus propias formas de letras, ¿sí? Y eso es muy interesante porque se convierten en los estilos de las ciudades, lo que se denominan las letras vernáculas, son letras que solo suceden en un espacio específico, en un lugar específico, y el afán, como les decía, es rescatar estas letras, catalogarlas en algún punto, y en algún momento también rediseñar un poco a partir de ellas y proponer diseño con estas letras. O sea, esa es como la búsqueda, ¿no?, que yo hago normalmente con este tipo de acciones. Entonces, paredes, registro, como les digo, todo lo que tiene que ver con la acción manual, con los elementos manuales, ilustrativos. En algún momento también los catalogo, porque cuando quieres hacer un alfabeto de estas letras es muy complicado poderlo diseñar en una sola salida. Entonces te toca salir muchas veces a buscar las letras, a hacer un impacto con las letras y irlas catalogando, irlas llevando a un punto donde identifiques que se tratan del mismo pintor. No es una tarea fácil porque muchas veces los pintores no ponen su nombre en estos avisos, pero sí uno, a partir de la agilidad visual y de la experiencia, uno comienza a entender que se trata del mismo patrón, ¿sí? Y con ese patrón, pues yo comienzo a hacer unas construcciones, comienzo a hacer unas acciones gráficas que en muchos momentos incluso me apropio de ellas y las asocio a mis diseños ya personales. O sea, es algo que también me gusta hacer. No me gusta simplemente registrarlas y dejarlas ahí, sino que en cierta forma hago un trabajo de postproducción a partir de estas letras, ¿sí? Y a partir de estas imágenes. Y perfectamente las puedo usar a nivel editorial, las puedo usar en acciones de cartel, las puedo utilizar también en acciones tipográficas. Me gusta mucho llevarlas a cabo, utilizarlas, y me inspiran mucho también para poder yo proponer, ¿no?, desde mi propia visión como diseñador. O sea, me llena mucho este tipo de expresiones. Lo interesante de esto es que son movimientos que en Colombia hemos comenzado a mirar hace muy poco, ¿sí? Por ejemplo, si tú ves la visión mexicana del diseño, ellos llevan muchísimos años haciendo este tipo de trabajo, ¿sí? Y son orgullosos también de esa esencia, del carácter gráfico que ellos manejan, ¿sí? Con el estilo mexicano que ellos utilizan. Por ejemplo, en Perú también encontramos el estilo chicha, ¿no?, con estos colores y estas gráficas sumamente elevadas, colores muy ácidos que hacen parte también de esa nacionalidad peruana. En Buenos Aires especialmente encontramos el fileteado porteño. Entonces, en Colombia también tenemos nuestro estilo. Lo que pasa es que de cierta forma no le damos el valor. Y es importante que ustedes que están en la escuela, que se están formando, que están a punto de graduarse, empiecen a hacer ese tipo de registro, empiecen a hacer ese tipo de acciones en sus diseños. Porque uno cuando está en la universidad, uno es muy dado sí, me impacta mucho el diseño norteamericano, me gusta mucho el diseño europeo, pero no miras las posibilidades que tienes simplemente saliendo al mercado, ¿no?, y poderte nutrir de eso que el mercado te puede entregar. Bien, entonces estos catálogos no solamente están en la calle común, sino que también los podemos encontrar yendo al cementerio con estos aportes de acciones kitsch, ¿no? El kitsch ahí está sumamente presente, el recargamiento de las formas, la acción donde se muestra esa exploración del color, de las texturas, y con esto pues yo voy haciendo registros, voy haciendo un análisis, voy enriqueciendo en cierta forma mi accionar como diseñador y comienzo a construir. ¿Cómo es mi proceso de construcción? Pues como les decía hace un momento, yo salgo, selecciono estas imágenes, las catalogo,
si hay letras que me llaman la atención, que las encuentro muy diferentes a lo que normalmente uno encuentra en la calle, les comienzo a prestar mucha más atención y comienzo a construir con ellas cosas. ¿Cómo es esa construcción? Pues normalmente yo las voy sacando, las voy recortando y voy armando todo un menú con estas letras. Voy armando también una acción de ajustes de alturas, ajustes de anchos de las letras a partir de esto que voy observando. Y con estas acciones, que pueden ser letras hechas con stencil, pueden ser letras hechas con pincel, pueden ser letras dibujadas, ¿sí? De formas diferentes. Con esas letras, pues yo comienzo ya a hacer una acción de medición, las paso a digital, y ahorita les voy a mostrar y se van a dar cuenta que es un trabajo bastante interesante a partir de eso. Cali, pues tenemos la ventaja, y seguramente todas las ciudades de Colombia, pero sobre todo Cali, tenemos una gran acción donde está visible la interrelación de culturas, porque aquí en Cali de cierta forma se cruza lo indígena con lo negro, con lo paisa, o sea, hay una cantidad de cruces que se dan acá en esta ciudad que la hacen muy particular. También tenemos una población afro muy alta, que también nos permite tener unas acciones gráficas muy interesantes y arriesgadas, y sobre todo la musicalidad de la ciudad nos permite explorar y encontrar cosas muy interesantes. Como este tipo de carteles que se ven mucho en la ciudad, hacen parte de nuestro paisaje, pertenecen a un taller de aquí de la ciudad que se llamaba Carteles del Pacífico. Son letras móviles, ¿sí? Y letras hechas en madera, hechas en caucho. Este taller desapareció hace cerca de 2 años, y ahora solamente en la ciudad un taller de este tamaño como Carteles del Pacífico es La Linterna, que es el taller que se ha convertido para nosotros en una especie de laboratorio gráfico. Nosotros acá en Cali contamos con este taller, lo hemos rodeado porque era un taller que tenía un problema bastante grueso hace unos años atrás a nivel económico, y lo hemos rodeado, y a partir de ese taller tipográfico hemos logrado explorar y hemos logrado llevar eso que yo encuentro en la calle y convertirlo en tipografía viva y en tipografía que se puede convertir en otras cosas. Entonces, para allá vamos, ¿no? Entonces, esto anterior era simplemente como para darles un contexto de dónde sale toda esa acción gráfica que yo manejo en cierta medida. Entonces, antes de entrar ya en la acción tipográfica, pues, ¿cómo comienza esta historia mía? O sea, mi primer trabajo a nivel popular, pues, es eso que tenía que ver con la universidad. Pero ya haciendo yo unos estudios más adelante, ya graduado de la universidad, yo hice un trabajo que tenía que ver con un elemento simbólico que es el Sagrado Corazón de Jesús. Soy absolutamente fascinado por la gráfica popular. Y este simbolismo de la religión católica me impactó muchísimo, porque a pesar de venir desde la esencia religiosa, es un elemento que ha mutado y ha entrado en muchos mundos, ¿no? No solamente está en la acción religiosa, sino que lo encontrás en el tatuaje, lo encontrás en muchas acciones que tienen que ver también con la expresividad humana. Y este trabajo que yo hice, que empezó, ahí fue donde empezó mi trabajo a registrar cosas en la calle, ahí donde yo comencé a hacer esta acción. Y con esos registros yo implementé lo que se conoce como el libro de arte. Hice un trabajo de libro de arte en ese momento, estamos hablando hace más o menos unos 12 años que se hizo este trabajo. Y ahí fue donde yo comencé a hacer mis primeros pinitos, ¿no? De exploración de la gráfica popular ya de una forma mucho más, digamos, seria, ¿sí? Con esa implementación y esa captura de esas imágenes empecé yo a tener una, digamos, interacción con estos elementos de la gráfica popular, e incluso cuando yo terminé de hacer este trabajo, muchas veces me arrepentí de no haber volteado a mirar cosas que en ese momento yo dejaba pasar simplemente por estar enfocado en el Sagrado Corazón.
y yo en algún momento yo decía, ¿por qué yo no registré ciertas cosas cuando pude haberlo hecho? Y entonces con este trabajo que les estoy mostrando se hizo el primer ejercicio. Es un libro de arte, se hicieron unas copias de estas muy, muy bellas, todas se hicieron en serigrafía, todas se trabajaron a mano, son cerca de 10 copias, hay unas en Europa, hay otras aquí en Colombia, y con este trabajo se logró hacer un montaje que también hacía evocación a la gráfica popular, donde se hicieron pintadas a mano, donde se hizo toda esta acción. Y eso me dejó a mí muy, muy, muy picado, ¿no? De querer seguir haciendo cosas. Ya avanzando cada vez más con estos elementos y nutriéndome cada vez más de estos elementos, ya entré en forma en la acción tipográfica, donde comencé a pintar, donde comencé a utilizar los recursos digitales también para hacer esas expresiones. Y con esto, pues también hice como unos análisis, especialmente de los buses, especialmente de las chivas, comencé a hacer algunos registros de estos elementos y comencé a proponer algunas letras ya desde mi propia inspiración. Esto me fue llevando por un camino donde, pues, afiancé toda la acción hacia la gráfica popular caleña. ¿Sí? Digamos, ahí se puede decir que es donde estoy en este momento, donde estoy haciendo mucho en este caso, y comencé a hacer mis propuestas digitales a partir de esas letras. O sea, todo lo que vieron anteriormente era como el contexto de lo que ya se comienza a hacer. Esas letras que están viendo aquí, pues ya son letras que ya propongo yo de una u otra forma, inspiradas en esas que vi en la calle. Hago como mis propios análisis, hago mis propias expresiones y con ellas pues comienzo a hacer cartelismo, comienzo a hacer otro tipo de planteamientos. Estas son algunos abecedarios, por ejemplo, este es un abecedario que ya yo saqué en limpio, ya está hecho en digital, y este abecedario, por ejemplo, es un abecedario inspirado de abecedarios hechos con mero pincel, ¿sí? Por eso tiene como esos terminados y esas puntas un poco largas, porque son abecedarios inspirados en ese tipo de planteamientos. Estos son otro tipo de letras que ya son letras mucho más dibujadas, mucho más trabajadas, me han permitido poder utilizarlas a partir de esa catalogación. Entonces yo lo que comienzo es llevarlas, trabajarlas, construirlas. Me imagino que cometo errores porque no soy un tipógrafo experto, pero sí me gusta comenzar a ver, ¿no? A partir de eso que registré yo en la calle, ¿qué puedo llegar a construir? Este es más o menos el proceso para que se den una idea, ¿sí? De lo que yo hago. ¿Vale? Yo llego, tomo los registros de calle, hago las catalogaciones del pintor, hago las catalogaciones de los elementos que necesito, trabajo medidas, alturas, y ya voy a lo digital, lo que están viendo aquí más o menos, ¿sí? Esta, por ejemplo, es una letra que hace un señor aquí en Cali que él firma como Piolín, ¿sí? Es una de las letras más caleñas que se podrían encontrar aquí en la ciudad, es un señor ya mayor. Y estas letras, lo interesante es que no solamente están aquí en este registro digital, sino que son letras que ya han pasado a otros terrenos, ya se han utilizado sobre acciones editoriales, se han utilizado para titulaciones, se han utilizado también para cartelismo. Entonces es muy bello poder traer eso que estaba en la calle y convertirlo en algo que trascienda, ¿no? ¿Sí? Que no solamente se quede ahí en el muro y se convierta en algo mucho más amplio. No sé si soy yo el que suena o qué. ¿Sí? Creo que es Jorge. Jorge, cerrá tu micrófono. Listo, muy bien. Entonces, esto hace parte, ¿no? De toda esa búsqueda, toda esa catalogación que les digo, les estoy mostrando. Estos son algunos procesos. Estos son los procesos crudos, lo que están viendo arriba, las letras pintadas a mano por el señor, por el anónimo aquel del que les estoy hablando. Y yo, a partir de ellas, comienzo a buscar y comienzo a hacer mis propias intervenciones. En algunos casos respeto la letra mucho, como lo hice, por ejemplo, acá,
En otros casos, pues mantengo la esencia, pero las puedo ya ir llevando a otro nivel, ¿no? O las puedo ir alterando mucho más. Esta es otra, por ejemplo, esta la denominé Buciraco, ¿sí? Por el mito caleño de Buciraco y por los cuernitos y ese tipo de cosas que tiene como esta letra. Fue una letra que en algún punto encontré por ahí algunas y esas me dieron el pie para empezar a diseñar otras, ¿no? Como lo ven arriba, son letras pintadas a mano y ya en digital pues son planteadas de esta forma. Entonces, yo una vez tengo estos abecedarios logrados, ¿yo qué hago? Pues una de las cosas que hago y que por ella seguramente Laura fue que me contactó, fue que yo estas letras no solamente las utilizo a nivel digital, sino que también las convierto en tipos móviles, que es lo que ustedes normalmente catalogan y trabajan en su universidad, ¿sí? En el taller que me estaban diciendo que tenía. Entonces, yo hago esos catálogos que les estoy diciendo, les estoy mostrando, y con ellos, pues, ¿yo qué hago? Armo un archivo como este que están viendo aquí, lo armo en Illustrator, ¿sí? Lo armo en Illustrator. Trato que tenga la medida del ancho y el alto de la madera que compro. Yo normalmente para hacer este trabajo de tipos móviles compro pino, me gusta mucho el pino, aparte es también económico, no es tan costoso como pueden llegar a ser otras maderas, y es una madera en cierta forma fina, entonces no te permite mantenerla bien, no se te va a arruinar con un tiraje, no se va a dañar, no se va a romper. Para hacer este trabajo, la letra hay que pensarla al revés, ¿sí? Así como usted la encuentra en el taller, seguramente de tipografía, o sea, hay que pensarla de atrás hacia adelante. Normalmente para las vocales se utilizan 8, ya hablando con los maestros de los talleres de impresión, ellos nos dicen que mínimo se deben tener 8 vocales cuando se trata de letras de cartel, pues ya estamos hablando de mucho más volumen, ¿no? Mucho más área. Ya si se tratase de fuentes mucho más pequeñas, como las que ustedes en algún momento utilizan de plomo, pues seguramente ya se amplifica, pero en este caso estoy hablando exclusivamente de letras en madera para cartelismo, ¿sí? Estoy hablando para formatos de medio pliego y formatos de pliego, e incluso de más. Entonces, se hace este archivo, se plantea en Illustrator, se monta, tratar de dejar espacios entre las letras. Si usted observa, ninguna se cruza, las líneas se mantienen perfectas. ¿Y por qué? Porque esto después hay que cortarlo. Y si uno deja intervalos donde las letras comiencen a cruzarse, se convierte en un problema a la hora de cortarlo. También hay que tener en cuenta cuando se hace este trabajo del archivo ya definitivo para llevar a hacer las letras en madera, que el trabajo en Illustrator debe ser absolutamente limpio. ¿Qué quiere decir eso? Que solo se pueden mostrar en el vector los contornos de las letras, más nada. O sea, no pueden haber líneas cruzadas. Por ejemplo, si es la T, no puede haber una que se cruce. Tiene que estar solamente el contorno para que se pueda hacer bien. Porque si se hace con líneas cruzadas, la máquina las percibe como si fuese un corte y comienza a pasar la broca por esas zonas, ¿sí? Entonces hay que trabajarla en ese sentido. Ya cuando se tiene todo este trabajo, se tiene el elemento listo, se tiene la madera, se lleva a una máquina cortadora, la cual hace el análisis de la acción. Él nos muestra más o menos, este es el archivo que yo llevo, la máquina hace como ese análisis. Lo que están viendo ahí, esas líneas azules, es la forma como la máquina va a ir cortando la madera, o cómo la va a ir, cómo la va a ir tallando, ¿sí? Porque en este caso él no la corta, la talla, o la va grabando. Si ustedes ven, miren que las líneas son aleatorias, no hay un orden en esa acción. ¿Y por qué sucede eso? Porque si la broca se mantiene fija en una sola zona, se puede llegar a generar fuego en la madera, ¿sí? Es como cuando usted coge 2 palitos y comienza a darle fricción, 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 hasta que estalla fuego, ¿no? Entonces, la máquina
hace un barrido, pero hace un juego aleatorio, o sea, le hace un momentico en un lado, se salta a otro lado y lo va haciendo de diferentes maneras hasta que termina todo el entramado que él necesita generarte. Y por eso lo hace así, para evitar que se generen incendios o se generen este tipo de acciones. Esta es la máquina, es una máquina CNC, ¿sí? Es una máquina CNC. Se trabaja con madera esta madera es de 2.5 centímetros, más o menos. En el taller donde se utilizan, que es en la linterna, ellos necesitan aproximadamente 2,8. Entonces uno puede buscar maderas un poquito más altas también, ¿sí? Un poquito más alta, porque no se pueden pasar de 2.8. Si es más bajita, sí se puede arreglar, porque uno le puede poner algún elemento que permita que se levante la letra. Aquí ya está trabajando la máquina, se está montando ese mismo aspecto, y este es el resultado que comienza a mostrar, ¿sí? Si ustedes quieren hacer este tipo de trabajo, tengan en cuenta que no hay necesidad de tallar tanto la madera para poder llegar a ese objetivo. O sea, ustedes lo pueden hacer, pero con 2 milímetros, 3 milímetros es suficiente, no hay necesidad de perforar más la madera. Uno muchas veces piensa que el grabado tiene que estar muy, muy arriba para poder que se imprima con él, ¿no? Con 2 milímetros o 3 ya es suficiente, o sea, funciona perfecto, ¿sí? ¿Y por qué se los digo? Porque los primeros ensayos que yo hice, yo aumenté mucho más pensando que iba a tener problemas a la hora de imprimir, aumenté más la perforación y eso hace que se aumente muchísimo más el tiempo de tallado, ¿no? ¿Sí? Se vuelve mucho más, digamos, lento, uno se estresa un poco porque a veces también la máquina puede saltarse, o sea, hay una cantidad de cosas ahí. Y cuando uno hace este trabajo, pues uno tiene que ir ya a la fija, ¿no? Porque una vez arranca ella, pues hasta que termine. No se puede, digamos, alterar, ni levantar, ni parar, porque es un proceso bastante dispendioso. ¿Dónde hice yo este trabajo? Lo hice en uno de los laboratorios de la universidad, ¿sí? Ellos me permitieron el espacio y pues una exploración también como era de diseño, pues me permitieron hacerlo. Ya con estas letras, miren, así van quedando ellas. Ya después cuando terminan así, pues uno ¿qué hace? Compra una lija bastante fina y comienza a pulir un poco estos espacios, ¿no? ¿Sí? Comienza a detallar, a mejorar, o también con un elemento, digamos un punzón, tú puedes comenzar a quitar algunas cositas, virutas que puedan llegar a quedar. La idea es que quede la madera lo más limpia posible para después entrar al corte, ¿sí? Una vez uno entra al corte con ella, trabaja esta acción gráfica de recorte de las letras, tiene que tener en cuenta que las letras todas tengan la misma altura, por eso hay que dejar en el archivo anterior, en el digital, todos los datos ya planteados, o sea, no pueden cambiarse para nada, porque ya se vuelve un problema, ¿no? Si tú ya entras aquí en el corte y la cosa no funciona. Es importantísimo dejar guías en la madera, o sea, así como lo hacen en el papel cuando se imprime, lo mismo se deja en la madera. O sea, dejar puntos de uno sepa que este es el horizontal 1, el horizontal 2, dejar algunas rastros, eso también lo pueden hacer con el vector, ustedes dejan algunas lineecitas pequeñitas con vector, y ya en la sierra, pues uno con eso va a la fija con el trabajo. Aquí pues ya lo están cortando los señores. Miren que si usted observa, esta madera era mucho más baja, entonces tocó ponerle un elemento para que quedase bien en la máquina. Estamos hablando de unas máquinas que son de 1890, 1870, muy antiguas, y ellas ya tienen una altura preestablecida. Si yo no utilizo esa altura, pues no voy a poder imprimir. Entonces ahí tocó, antes de cortar la madera, ponerle atrás a todo el bloque una madera mucho más delgadita, incluso puede ser hasta algo más barato, como el madeflés, ¿sí? Se le pega con colbón, incluso se le pueden poner algunos clavitos en algunas zonas, muy, muy pequeñitos, y ya se corta la madera. Se cortan las letras, se individualizan y así van más o menos quedando. Entonces miren todo el proceso que inicialmente se arranca, ¿no? Entonces es muy bello que uno pueda captar elementos callejeros, transformarlos a partir de lo digital
y poderlos volver a involucrar en la acción gráfica, que es lo interesante, ¿no? Porque son letras que vos ves en la calle, ahí en las paredes, y esto es como volverlas a la vida, es un poco, ¿no? Transformarlas y convertirlas en eso. Ya con las letras aquí organizadas, pues se comienzan a hacer pruebas, se comienzan a hacer ya manejos sobre la máquina, aplicaciones de color, vean lo bien que se ve la letra, ya no hay ningún problema cuando se plantea en este punto, y se comienza a hacer el tiraje y las pruebas con ellas. Es probando ya el abecedario completo, cómo se ve, cómo funciona, y ya incluso se hacen algunas pegadas con ella como para darle vida y presentarla al público, y ya aquí está terminada, ¿no? Esta es, digamos, ese es normalmente el proceso que se hace, ¿sí? Para que ustedes se den una idea, si quieren entrar en esta búsqueda, qué es lo que les tocaría en cierta forma hacer. Algo que les debo decir respecto a estas letras es que algo que no se puede hacer mucho son letras muy pequeñas, ¿no? Porque estas máquinas, las brocas que tienen, pues no es que sean muy pequeñitas. O sea, ya, entonces, las letras más pequeñas que se pueden hacer son alrededor de 5 centímetros de alto, ¿sí? Más pequeñas de ahí es ya complicado. De pronto sí se pueden hacer con otra técnica que es muy parecido a lo que les acabo de mostrar, pero es con una máquina láser, ¿sí? Ya es con corte láser. El problema del corte láser es que es mucho más costoso. Es un corte que requiere también pues unas máquinas muy especializadas, muy pesadas. Ya no se puede hacer en una cortadora muy pequeña, porque como es tanta información que necesita cortarse. Yo una vez hice una experimentación en una máquina industrial de corte láser, pero era una cosa gigantesca, o sea, ahí ya se pudo hacer. En una máquina pequeña era muy difícil, la máquina normalmente lo sacaba uno porque no estaba diseñada para hacer cortes tan amplios, ¿no? En este caso. Pero sí funciona mucho para hacer letras pequeñitas. En este caso, la que les mostré de broca, las letras más pequeñas son de 5 centímetros. Más abajo de eso ya es complicado. Ya con ellas, con estas letras listas, pues uno lo que comienza es a hacer pruebas y hacer intervenciones, ¿no? Por ejemplo, aquí ya estamos viendo la acción gráfica a partir de un trabajo de grabado sobre un letrero de música salsa, ¿sí? Nos gusta mucho trabajar a partir de la esencia popular, a partir de los íconos populares. En Cali me imagino que en Popayán también les encanta Héctor Lavoe, y en este caso hicimos un cartel de él, uno de los grandes íconos de la salsa, y este fue el resultado. Trabajo grabado a mano, trabajo tipográfico. Las que ven arriba ya son antiguas, son letras clásicas, algunas que ven chiquiticas son de plomo, y aquí están las de madera que acabé de mostrarles, ¿sí? Y este es el resultado, ¿no? Que comienza a entregarse a partir de esas acciones. Estas son algunas también propuestas que se hacen desde esas letras, para que vean que no solamente se pueden trabajar a partir de la madera, como lo estamos viendo aquí, sino que con estas letras yo puedo hacer otro tipo de propuestas. No necesariamente tengo que llevar todo ese proceso de comprar madera y de tallarla, sino que también las puedo utilizar de manera directa. Esto que les estoy mostrando son ya intervenciones digitales, utilizaciones digitales de esas letras que les mostré, diseñadas y aplicadas ya en formatos reales, ¿no? Esto, por ejemplo, es una portada de un libro que se llama Crónicas Ambulantes, de Malicia Sudaca, y este fue el resultado de la intervención tipográfica utilizando esas letras de la calle. Estas son las portadillas de ese mismo libro y una paginita que se utilizó. No sé si les quedó en la memoria este bananito por ahí, no sé si les quedó en lo que yo mostré antes. Miren que esto es lo que yo les denomino postproducción, ¿sí? Es apropiarme un poco de lo que encuentro en la calle y a partir de ellos recrear otras cosas, ¿no? Porque me gusta también como guardar esa esencia. En este caso yo necesitaba que ese banano que iba en esa patineta pues se viera un poco más radical, entonces a partir de esa ilustración comencé a intervenirlo y esto fue lo que quedó. Esto que están viendo aquí es una portadilla ya de un capítulo de ese libro, ¿sí?
Este es otro trabajo que se hizo, eso se lanzó el año pasado. La fuente que ven acá se hizo a mano, ¿sí? Se hizo a mano, Buciraco. Todo el trabajo de este libro es hecho con collage, es muy, muy artesanal, la parte, digamos, visual. Y con ello se construyó esta portada, y estas fueron algunas de las portadillas internas del libro para capítulos. A mí no, personalmente, cuando a mí me encargan editorial, no simplemente me gusta hacer la parte de las letras y utilizar eso, sino que también me gusta meterle ilustración y hacer cosas, o sea, no sé, porque para que los libros se vuelvan un poco más amigables en cierta medida y no sean simplemente letras y letras y letras, sino como también hacer interpretaciones con los autores. Claro está, los autores son los que autorizan y los que al final aprueban, ¿no? Lo que uno va a publicar. Pero estas son acciones que tienen que ver con esa utilización de esa fuente. Esta es otra publicación que se llama el Subsystem, son letras hechas a mano, aplicaciones callejeras, estas ilustraciones que ven acá atrás. Yo cuando estaba haciendo esta publicación no encontraba la portada, no me llegaba como una portada interesante a partir de lo que estaba diseñando. Y esos bailarines que ven ahí atrás, me los encontré aquí en el centro de Cali, en el barrio obrero, en un bar de mala muerte, estaban grabados en una pared, estaban pintados, ¿sí? No tenía un autor claro, los fotografié, hablé con el dueño del bar, me permitió tomar las fotos de alta calidad, y con eso hice el registro, hice la acomodación y quedó esta portada que se lanzó hace cerca de 4 años atrás, 5 años. Esto es parte interna del libro, usos también tipográficos. A mí me gusta manejar mucho las letras, hacerlas a mano. Incluso cuando hago estas intervenciones ya gráficas, me gusta dejar el lápiz como elemento. Uso el vector, pero también me gusta dejar el lápiz en las gráficas para que se perciba que eso realmente se hizo a mano, como evocando también a esos pintores que les mostraba inicialmente. Esto se lanzó el año pasado. Este fue un trabajo que era la versión número 4 de este que les mostré anteriormente. Las letras también se hicieron a mano, en este caso. Son un tanto inspiradas un poco en unas marcas de paleros, se llaman. ¿Qué son los paleros? Los paleros son como una especie de sacerdotes de la cultura yoruba, ¿sí? De los negros del África que llegaron acá, llegaron con algo que se conoce como la santería aquí en América, y los santeros tienen como una especie de denominaciones, y hay unos que se llaman paleros, que hacen como unas marcas, y ellos juegan mucho con la geometría, y son líneas rectas que bajan, se mueven, se entrecruzan, y esta letra está inspirada un poco en eso. Este fue el resultado de algunas de las páginas. Esta es la parte de la portada. Así quedaron algunas ya de las páginas internas. Y como pueden ver, nuevamente utilizo elementos utilizados en la calle, ¿no? Ya cuando yo hago estas publicaciones y no hago una intervención muy fuerte en el elemento, sí me gusta poner de qué barrio nació este elemento y de dónde salió. Me gusta como que la gente que vea el libro entienda que eso no salió de mi mente, sino que lo registré yo en el barrio tal de Cali y que me lo encontré por tal calle. O sea, como que la gente encuentre un poco eso, y si tiene la oportunidad de verlo, pues es muy interesante. Estas son algunas ya páginas internas. Esto que les estoy mostrando es un trabajo que tiene que ver con un experimento editorial, ¿sí? Donde se habla de la diáspora africana aquí en Cali, especialmente en Colombia, pero especialmente en Cali, ¿sí? Entonces, por eso tiene como todo ese imaginario de lo amarillo, de lo rojo, de lo verde, ¿sí? Por eso hablamos de los orichas, por eso hablamos de todo este tipo de religiosidades, ¿no? Y el taller La Linterna, pues nos ha permitido a nosotros convertirnos como en una especie de laboratoristas. Nosotros podemos ir a La Linterna, un taller que tienen acá en Cali. No sé si, Laura, yo sé que lo conoce, pero no sé si ustedes, los más jóvenes, hayan venido aquí a Cali. Si no lo han hecho, pues están invitados acá al taller. Yo me atrevo a invitarlos porque pues soy una de las personas más cercanas a los maestros, ¿no? Y siempre como que elevamos esa voz a que la gente conozca y haga cosas en el taller. Entonces,
cuando quieran venir a Cali, con mucho gusto, se pueden hacer experimentos en el taller, los maestros están siempre muy abiertos a este tipo de acciones. Y el taller pues se ha convertido en una especie de laboratorio donde no solamente exploramos la tipografía, sino que también nos gusta explorar la gráfica y nos gusta rescatar los elementos de nuestra cultura misma, ¿sí? En este caso, pues estos son algunos carteles que tienen que ver con el taller, vuelven y aparecen los orichas, vuelven y aparece la raza negra, aparece aquí las indígenas en Vera, ¿no? Y hay una cantidad de elementos que se utilizan en nuestra esencia gráfica. Y lo interesante es que no solamente yo como creador tengo acceso al taller, sino que hay un acceso abierto a muchísimos artistas, porque la idea es convertir este taller que no solamente utiliza tipografía, sino que también se puede hacer intervención gráfica directa en el faro latinoamericano de la gráfica del letterpress, ¿no? Eso es lo que queremos hacer con este taller y a eso le estamos apostando todos nosotros, los que estamos apoyando y estamos trabajando en el taller La Linterna como amigos de ellos. Estas ya son algunas intervenciones de cartel, propuestas que se han hecho y vuelven y aparecen las letras que les mostraba anteriormente, sumadas a letras antiguas. Y algunos experimentos gráficos que tienen que ver ya con más acciones gráficas, intervenciones en ciudad. Esto es un cartel que hice yo de una Virgen Coca-Cola que salió hace un tiempo. La diseñé, la imprimí y con ellas impacté las calles de la ciudad. Estos son algunos ejemplos de esa pegada, de esa intervención artística. No soy tanto de pintar muros. En algún momento lo hice, ya no lo hago. Requieren demasiado tiempo, entonces no me queda mucho tiempo para eso. Pero sí me gusta, cuando salgo a intervenir algo, me gusta más a partir del cartel, ¿sí? Cuando hago estos carteles, me gusta salirlos a pegar en las calles, que la gente pueda observar otro tipo de propuesta, no solamente publicitaria. Estos son algunos carteles también a partir de la tipografía, inspirados en una canción de salsa, en este caso, Calle Luna, Calle Sol. ¿Cómo trabajo yo normalmente la acción gráfica? De la misma forma como trabajé la tipografía. Primero dibujo a mano, hago como esas acciones en lápiz. Después de trabajar a mano, si voy a hacer talleres de trabajo en la linterna, muchas veces tallo yo, otras veces también tallan los maestros del taller, hacen el grabado. Las letras me gustan normalmente, uso las del taller, uso las que yo me invento también, pero también me gusta muchas veces diseñar algunas específicamente para ciertas piezas. Esta es una letra que la hice especialmente para esta pieza. Estos son los colores, cómo se lanzan los colores, y esto fue lo que se lanzó en ese momento, ¿no? Entonces, no solamente utilizo la ilustración, sino que también me gusta que la tipografía se haga parte de la gráfica, en este caso. Este es un trabajo que se hizo haciendo una conmemoración a una orquesta de salsa que se llama La Sonora Ponceña, y también se hicieron acciones gráficas, tipográficas y elemento ilustrativo inspirados mucho en los LPs antiguos de esta banda, que los diseñó un diseñador que se llamaba Ron Levine, y me dejaron bastante descrestado porque este diseñador Ron Levine, él lo que hizo fue una propuesta que rompió absolutamente el universo de la salsa cuando él hizo sus carátulas. O sea, todo lo que se hacía antes normalmente lo hacía Izzy Sanabria en la salsa, que es el gran diseñador de la Fania y el gran diseñador de estas bandas neoyorquinas. Pero él sí tenía un estilo muy bello, muy interesante, pero era un estilo en cierta medida muy latino. Ya cuando entra Ron Levine se rompe absolutamente porque él comienza a hacer propuestas un tanto más cercanas a la música rock, ¿sí? Él venía de esa escuela y comienza a pensar más en imaginarios fantásticos, comienza a utilizar monstruos, comienza a utilizar guerreros, comienza a apropiarse de esos grandes caciques de la América y los utiliza en sus portadas. Y este es un ejemplo de eso, no es una gráfica específicamente de él, pero sí está inspirada en lo que él hacía, ¿sí? Este fue también un cartel muy bello de Ismael Rivera, un sonero mayor. Aquí en Cali nos gusta mucho hacer este tipo de trabajos inspirados en la música latina. Y lo hicimos, ese fue uno de los tallados que se hicieron. Se usaron solamente letras del taller, no hay ninguna letra
digamos, nueva, todas son letras antiguas, clásicas, no sé si de pronto ustedes tienen algunas de estas en su taller, pero aquí hay unas de plomo, hay unas de madera y hay unas incluso de linóleo, ¿sí? Este tiene otro trabajo también, todo tiene su final, es un cartel también inspirado en la música latina, una canción de Willy Colón. Y en este caso, pues utilizo un elemento gráfico inspirado en las bomba babies, se llamaban así, eso se llaman así este tipo de expresiones, bomba baby, porque son chicas que acompañaban a los bombarderos de Estados Unidos en sus aviones, ¿no? Entonces, no es que viajaran con ellos, sino que estaban pintadas en los fuselajes de los aviones, ¿sí? Entonces, eran chicas que ellos normalmente a sus aviones les ponían denominaciones femeninas, eran como sucede aquí con las Chivas o sucede con los buses, ¿no? Normalmente el chofer le pone nombre de mujer al carro, porque es la pareja de él. Estos pilotos de la guerra en ese momento sucedía igual y creaban este tipo de expresiones. ¿Y por qué utilizo esta mujer en este cartel? Porque esta canción, una de sus letras habla del fin del mundo. Habla de, y va a llegar un demonio atómico y nos va a limpiar, porque esta canción se escribió justo el mismo año donde hubo esa tensión con los misiles de Cuba. ¿Se acuerdan de un poco de historia de eso? Cuando los misiles rusos estaban en tierras cubanas y eso se iba a armar el pedo más grande. Bueno, esto tiene que ver un poco con esa canción y con esa historia. En este caso, este es un trabajo que se hizo conmemorando a Maradona. Poco, se utilizaron en este caso algunas tipografías también. En este caso estamos trabajando, algo que también me gusta a mí mucho hacer cuando trabajo gráfica, es intervenir con tipografía absolutamente aleatoria, como lo están viendo aquí, ¿sí? O sea, utilizo los tipos, utilizo también tipos digitales en algún momento, como me gusta mucho usar la Futura, me parece una fuente perfecta y la utilizo mucho para cartel, y la intervengo, pero también me gusta mucho cuando diseño, una vez lo hago, comienzo a llenar espacios con rayados, inspirado también un poco en eso que pasa en los baños públicos, que pasa en los buses urbanos, que la gente como que escribe cosas y deja mensajes, es un poco también eso, ¿no? Como utilizar ese tipo de recurso. Es muy interesante porque la gente cuando ve esto comienza como a voltear la cabeza, a mirar qué es lo que está diciendo, qué es lo que se lee ahí en esos espacios. Y obviamente pues las palabras están ligadas al cartel o a la historia del cartel. Esto se hizo para un homenaje que se hizo para Luis Ospina, donde se utilizan también tipografías, tipos móviles, otras también digitales, y otras en plomo y otras a mano, como están viendo en estos espacios del traje del personaje. Este fue un homenaje que se hizo para Mayolo. A mí me gusta mucho también utilizar letras altas, ¿sí? Me encanta utilizar este tipo de expresiones, especialmente cuando son palabras cortas, me gusta alargarlas mucho, utilizar este tipo de acción. Y sumarlas a tipos móviles. Por ejemplo, estas ya las hago yo digital, pero las mezclo con elementos móviles como lo están viendo acá abajo. Este se hizo para una conmemoración al Petronio Álvarez, que es un festival de música del Pacífico que se celebra aquí en Cali. Este se hizo para hacer una especie de homenaje al caimán del río Magdalena. Esto viene siendo una evocación un poco a esos gráficos precolombinos, por eso tiene como esa estructura. Este se hizo para un trabajo que tenía que ver con la pantera onca, el jaguar nuestro, y es una intervención muy bella a partir de tipografía. Las letras en este caso sí no las diseñé, solamente utilicé una fuente que me llamó la atención, me gustó, y las letras inferiores sí son de plomo. Acá en este sitio utilizo fuentes del taller, letras de madera, utilizo grabado a mano y tipografía en madera en la parte inferior. Y este es normalmente el tallado que se hace, como lo veían hace un momento, ¿no? Voy a ir un poco más rápido, ya si quieren hacerme preguntas. Algunos carteles, como los que veían así en algún punto, tiene que ver con la esencia africana nuestra, ¿sí? Los orichas, los santos africanos, conmemorando la belleza del Pacífico, ¿sí? Este es un trabajo que se hizo para una exposición que ahora cierro con ella, para que
vean lo interesante que terminó siendo toda esta aventura gráfica. Y esta está inspirada en una canción de los Bambán de Cuba, que habla un poco de la esencia africana, de dónde viene, ¿no? En este caso dice, vengo de Nigeria, Yoruba, Arara, Carabalí, que son unas etnias, ¿no? Unos nombres de algunas tribus de ellos y que se convirtieron al final en apellidos aquí en Colombia. Este tiene que ver con la madre selva. Este habla de la ayahuasca y del yagé, es un poco psicodélico, se trabajó con colores bastante elevados, flúor cuando se imprimieron, muy bello este cartel. Estas letras que ven acá, las de arriba son hechas a mano, ¿sí? Se hicieron a mano, y las de abajo pues ya son tipos del taller. Estas se hicieron digital porque no había forma de que se mezclaran con la ilustración bien, entonces se hicieron digital y pues ya en el taller mismo se tallaron. Estas tienen que ver también con la esencia africana, para el poder negro en este caso, conmemorando un poco a las panteras negras de Estados Unidos. Y estos que están viendo ya al final son como todo ese viaje que yo les he mostrado de cartelismo, que es un poco experimental, ya comienza a convertirse en piezas de expresión aplicadas a comunicación directa de una acción, ¿no? Estos, por ejemplo, se diseñaron especialmente para un movimiento que se llama el PCN, que son las comunidades negras de Colombia, ¿sí? Es una entidad sin ánimo de lucro, y ellos están en este momento en una lucha muy, muy fuerte porque se genere un acuerdo humanitario en sus territorios, porque a partir de toda esta acción de la dejación de armas de las FARC, esos territorios fueron permeados por otros grupos, y esos grupos se han convertido en un problema muy, muy grande para ellos, porque ya están realmente tratándolos de desterrar, o sea, se ha vuelto algo muy, muy, muy feroz, y estos carteles buscan un poco conmemorar eso. Se trabajaron con fotografías de gente de esas regiones, de esos lugares. Fueron fotos que se les tomaron a estas personas, y a partir de esas fotografías de estas mujeres se hicieron estas ilustraciones y estos trabajos gráficos. Ahora este cartel apenas se va a producir y se los estoy mostrando ahí pues para que vieran cómo va cerrando el asunto de la tipografía y del cartel. Y este cartel habla un poco de un movimiento que ellos están en este momento implementando. Ellos no, las mujeres especialmente lo están implementando en los territorios, porque son los hombres los que están sembrando la coca, son los hombres los que están llevando la violencia a sus territorios. Y ellas, como manera de resistencia, lo único que tienen con lo que pueden pararse en la raya, como se podría decir, es quitándoles el sexo, es lo único, y ellas van hasta las últimas consecuencias con eso, y para eso se hizo este cartel, ¿sí? De estas mujeres. Este es otro cartel que habla de la dignidad del hombre negro, ¿sí? En estos territorios. Vuelven y aparecen las letras hechas a mano, en el fondo aparecen especialmente nombres de las poblaciones negras de Colombia, especialmente de la zona del Pacífico. Y en este caso se trabajó de la mano de un señor que se llama Alexis Play, que es uno de los cantantes más importantes en este momento de la zona pacífica, ¿sí? Él incluso cuando él arranca sus expresiones de música iniciales con la banda Shock It Town, me imagino que la conocen. Y él después se retira del grupo y ahora está trabajando por aparte, y este cartel también se hizo especialmente con la lírica de este señor, que es una lírica contestataria un tanto y que muestra la realidad de los territorios, y digamos que ahí terminó la propuesta. Todo esto que les he mostrado, todos estos elementos, no solamente se quedan ahí como en expresiones callejeras o expresiones de cartelismo independientes, sino que también se pueden convertir en espacios de arte, ¿no? Esto fue un montaje ya que se hizo con estas letras que les mostré, con estos elementos recogidos de la calle, y se hizo un montaje ahora en noviembre en una sala de arte de aquí de la ciudad, de Dr. Martins, aquí en Granada, y se montaron carteles. Se montó también la tipografía hecha a mano. Esto que ven aquí se pintó a mano, como lo ven acá, evocando también un poco la esencia misma de los pintores callejeros.
y este fue el lugar que se abrió, se implementó, se proyectaban imágenes de esas que yo en cierta forma recojo y se llenaron, ¿no?, de mucho color estos espacios. ¿Sí? Y cierro con esta imagen para que pues, ustedes también recojan el mensaje de que la gráfica no está muerta, de muerta no tiene nada, y que recojan esas banderas y sigan, ¿no?, trabajando desde la gráfica popular y sigan trabajando desde la tipografía, desde sus talleres y desde sus territorios. Hasta ahí era como la experiencia que quería contarles. Espero pues haya llenado las expectativas y espero haya nutrido un poco también su espectro visual. Y muchas gracias. Ahí me pueden buscar en Instagram, o si alguien me quiere escribir, pues también me puede escribir a ese correo. Ahora sí, no sé, ya abro a preguntas si quieren, o si quieren conversar, pues eso ya es cuestión de ustedes si lo quieren hacer, pero esa era mi propuesta y esa era como mi universo, ¿no? Como contarles un poquito mi historia. Ya. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Antes de que de pronto hablemos Laura o mi persona, nos gustaría escuchar de pronto a los chicos, no sé, si tienen algunas preguntas de tu proceso, ¿cierto?, creativo, a nivel como de lo de los tipos móviles, del diseño, o también incluso de todo lo que nos mostraste acá en la aplicación, ¿no?, de esos recursos gráficos en la puesta en página, ¿no?, del cartelismo o del diseño editorial. Entonces, chicos, los escuchamos. No sé de pronto quién tiene alguna pregunta como para abrir. Sí, yo tenía como unas preguntas, ¿no? Es bien chévere ver a gente que se interesa por la gráfica popular, porque digamos que cuando había indagado sobre eso, uno mira que hay colectivos y artistas que pues ya hace tiempo que han como apagado un poco el tema, ¿no? Pero no había conocido así a gente que actualmente siguiera investigando sobre eso. Que bueno, no sé, es como me imagino que en la década anterior fue como algo así muy tendencioso en toda Latinoamérica, ¿no? Uno mira a Carga Máxima, acá Popular de Lujo, a los rotuladores mexicanos, incluso en Brasil, mira a todas estas personas que están volteando a mirar qué es lo que están haciendo los rotuladores y pues quienes se encargan de producir eso que dijiste que era como el paisaje de la gráfica popular. Y me acuerdo que alguna vez leí algo sobre las bucetas y sobre los tableritos que tenían que eran rotulados a mano. Y que bueno, que entonces cuando habían empezado a llegar los sistemas integrados de transporte que ya traían como esos textos más estandarizados y muchas veces con paneles electrónicos, entonces que ahí empezaba como a perderse algo, ¿no? Un rasgo de la manualidad que adornaba pues sí a las ciudades. Entonces pues yo te quería preguntar como que, ¿por qué es tan importante? Yo siento, ¿no? Pero como que a veces no me puedo responder que ¿por qué es tan importante como que rescatar eso, ¿no? Esos procesos como del diseño así empírico que se da en la sociedad y como que, o sea, ¿por qué volver a mirar como a lo artesanal, llevarlo a la digital, pero volver a recaer a cosas manuales como digamos que los tipos móviles y devolverle eso a la sociedad? Como que, ¿cuál es la importancia de que estas expresiones pues no se desaparezcan, por ejemplo, como decías, por los píxeles o por el plotter? Listo, bueno, pues en cierta forma es importantísimo porque hace parte de nuestra esencia. O sea, nosotros estamos perdiendo toda nuestra visión de lo que éramos, de lo que somos y de lo que podríamos llegar a ser, ¿no? Con estas estandarizaciones que tú estás nombrando. O sea, por ejemplo, esa entrada de los transportes masivos le hizo un daño absoluto a la gráfica popular que día a día nos golpeaba, ¿sí? Por ejemplo, en Cali hay algo que nosotros decimos mucho y es que nosotros los caleños aprendimos a escuchar salsa en el bus, ¿sí? Nosotros sabemos de salsa gracias a los buses. No tanto porque, pues sí, obviamente nos encanta la rumba y nos encantan las emisoras y todo el asunto y tener los discos, pero uno, gracias a los buses fue que aprendió a escuchar salsa, ¿no?
Y gracias a los buses fue que uno se metió en unos universos un tanto surrealistas de todas estas urbes latinoamericanas. Ahí fue donde uno vivió realmente ese tipo de esencias, donde uno de una u otra forma se mezclaba con la gente. Lo sigue haciendo, sí, en estos transportes masivos, obviamente, incluso hasta mucho más fuerte la cantidad de personas, pero hay una estandarización en el sentido de que ya no hay una personificación del chofer en el bus, ya no existe esa esencia, ya no hay un carácter donde vos podías identificar al chofer de sus creencias, de sus estilos, de sus gustos. Y eso no solamente se perdió ahí, sino que también se perdió en muchos estados, ¿sí? Muchos estados de las cosas, con la llegada de los restaurantes de cadena, que todo es estandarizado. Eso rompe inmediatamente la dinámica gráfica, rompe inmediatamente la esencia de las cosas. Y el afán mío, y no solamente mío, sino de muchos amigos y colegas, es precisamente hacer conciencia de eso. Y no solamente nosotros, sino hacer eco en ustedes, los que están viniendo atrás, ¿vale? Por lo que decía yo hace un momento, nos dejamos siempre llevar por lo digital, nos dejamos siempre llevar por lo que nos llega de afuera, pero no miramos al barrio, no miramos las calles, y ahí hay una riqueza absoluta. Y es importantísimo hacerlo porque ahí realmente es donde usted va a encontrar y va a poder mostrar autenticidad en otros lugares. Si yo me pongo como latinoamericano a hacer diseño europeo, pues hago lo mismo que ellos hacen y en ningún momento los voy a impactar, no voy a generar una anomalía, no voy a generar algo que rompa la norma. Algo que sucedía, por ejemplo, el año pasado lo vivió uno de nuestros amigos más cercanos del taller, fue Fabián. Él viajó a Europa con todos esos carteles que yo les mostré y de otros creadores latinos de aquí, de nuestra ciudad y nuestro país. Y la gente parecía loca comprando eso allá. ¿Y por qué? Porque era algo que ellos nunca habían visto, ¿sí? Porque era algo que realmente los impactaba, porque generaba otro tipo de sentires, porque ellos realmente se veían reflejados en algo que ellos de una u otra forma no tenían, no poseían. Nosotros sí lo tenemos, nosotros lo poseemos, entonces es sumamente importante mantenerlo. Y si no lo podemos mantener en la calle, por lo menos registrarlo y tratarlo de proponer en nuestras versiones digitales, en nuestras versiones editoriales y poderle entregar esa búsqueda a las personas que vienen detrás de nosotros, ¿no? Y todos ustedes que se están formando en diseño y el público en general, ¿vale? Es eso. Muy bien. Vale, Carlos, muchas gracias. En esa búsqueda y en ese proceso del grabado y en esa combinación de técnicas que son realmente apropiaciones culturales, por así decirlo, realmente cómo impactan en un mercado en el que estamos ahora, ¿no? O sea, realmente me parece muy curioso lo que usted dice, que prácticamente en la academia muchas veces nos arraigamos a todos los procesos de diseño de la escuela de diseño europeo, americano, etcétera, ¿sí? Pero en el mercado de ahora, que es prácticamente el enfoque hacia donde vamos, ¿cómo impactan estos procesos culturales? O sea, ¿cómo realmente se rescatan? Ya, bueno, el rescatarlos, pues eso depende de cada uno de nosotros, ¿no? En cierta forma. Y el eco se puede dar en muchas cosas, en muchas partes incluso. Vean que esto que yo les mostré, por ejemplo, ahora, en todo este proceso, ha terminado haciendo eco en grandes empresas. Por ejemplo, hace un momento, este mes, terminamos un trabajo con la gente de Chivas Regal, que es una marca de Europa, de la Gran Bretaña, ¿sí? Y lo interesante fue que ellos nos buscaron a nosotros para hacer ese trabajo, porque querían que su trabajo, lo que iban a lanzar en ese proceso, en esa campaña, tuviera esa esencia. La gente ya está cansada de lo digital, la gente está cansada de los píxeles, ustedes que desde que nacieron están metidos en esa vaina. Y cuando ven otra cosa, cuando ven otra esencia, cuando ven texturas, cuando se encuentran con otro tipo de experiencias, que gracias a Dios nosotros las alcanzamos a vivir en la escuela, ¿sí? Los diseñadores de mi época, hemos logrado rescatarlas un poco, mantenerlas vivas a partir también de
de esa negación a que desaparezcan. Y ustedes mismos yo creo que también se aburren de todo el tiempo estar pegados de una máquina y de estar pegados a unos píxeles. Y cuando ven algo que rompe, irrumpe, inmediatamente se sienten atraídos por ello. Por eso también no solamente la gráfica popular, sino la intervención callejera del spray, la intervención callejera de las pintadas, de ustedes mismos, los autores jóvenes que están yendo a las paredes, están dejando las pantallas y están yendo a impactar a las personas desde otras perspectivas. Entonces, no es solamente como una lucha ahí de independiente, uno ahí como como el guerrero, no solo, sino que es algo que ya empezó a hacer eco, ¿no? Y está empezando a hacer eco. Y, por ejemplo, algunas empresas lo han recogido, el que acabo de nombrar Chivas Regal, pero también, por ejemplo, la empresa ASEP de Medellín. Ellos hace cerca de un año atrás sacaron unas neveras conmemorativas con todo ese estilo gráfico. La gente de Editorial Planeta ha sacado también libros inspirados en esas gráficas que nosotros estamos proponiendo. Y es algo que yo también desde la misma academia trato de proponerle en la misma universidad a mis alumnos. O sea, yo propongo siempre, vamos a hacer ejercicios de este tipo, los pongo a que busquen en cosas mucho más cercanas para que esas acciones se hagan eco, y si no hacen eco en los 20 que ven clase conmigo, por lo menos que hagan en 3 o en 4, y eso ya es valioso, ¿no? Y es lo mismo que está sucediendo con Laura y con Yesid, están trabajando con ustedes y vean que están ahí seguramente muy metidos en ese cuento y quieren hacer cosas. Entonces, podría decirse que la respuesta está en que ya estamos mamados de tanto pixel y que queremos proponer desde otras alternativas. Eso podría decirse que resume, ¿no? Un tanto eso. Vale, Carlos, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Una pregunta más. Isabela, de pronto. Isabela está desarrollando un trabajo, pues su trabajo de grado está en este momento en Bogotá, en la imprenta patriótica del Instituto Caro y Cuervo. Ya está haciendo un acercamiento a todo el proceso, pues, de impresión que tiene que ver con la linotipia, ¿cierto? Que es otra tecnología de impresión. Y pues es como la banderada de nosotros en Bogotá y en esa tecnología específicamente, ¿no? Entonces, no sé si de pronto ella, desde la experiencia que ha tenido acercándose a los maestros impresores de allá de la ciudad de Bogotá, ¿cierto? A los linotipistas, y en este mismo proceso también como de rescate en nosotros, de pronto te pueda preguntar algo, ¿no? O pueda exponer un poco como su experiencia, como para poder entender también cómo esto del rescate de estos saberes o que ya son pues considerados como patrimoniales, pues nos pueden generar una reflexión desde tu trabajo también. Sí, pues en cuanto a eso, hace un rato como que he estado pensando, y es como ¿cómo se le dice? Ese impacto que puede tener como la diferencia de las producción en masa, o bueno, no solo en masa, sino como, a ver, teniendo dos puntos de referencia, uno el taller pues de Popayán, en donde hacemos algunas cosas, pero todo es muy interno, y otro punto entonces ya llega cuando estoy acá en la imprenta, viendo como ellos todo el tiempo están siguiendo sus horarios, y aparte de sus horarios, esos procesos como de una manera muy fija, ¿no? Como si fuera algo estricto. Y entonces, claro, como que ver después este tipo como de acercamientos más experimentales, para ellos, digamos, la experiencia frente al aprendizaje y, bueno, el trabajo en la imprenta, para ellos estas cosas como tan experimentales son un poco como chocantes, ¿sí? O sea, yo lo he notado, como que todos esa como rigurosidad que han tenido para hacer libros, para hacer los procesos de producción como en masa desde 1000 ejemplares para allá, todo es como muy, muy estricto, y entonces, claro, empezar a ver que esta parte de la gráfica popular, que bueno, también tiene mucho tiempo y muchos años, que yo creo que ha sido como a la par, son como ver dos caras de una misma como
¿cómo decirlo? Como la sociedad y no sé, las expresiones, ¿no? Entonces, claro, una cosa es lo que llega a la academia, pero otra parte es como, bueno, aparte de que tenemos esta producción editorial y estas cosas nos están como llegando, la gente igual en las calles está haciendo otras cosas. Y no sé, como me Sí, parece interesante ese contraste. sí, eso es verdad, lo que estás diciendo es verdad. Nosotros hemos contado con mucha suerte en el sentido hablando especialmente del taller La Linterna, de los receptivos que han sido los maestros de La Linterna, el permitirnos también la experimentación, que ha sido también algo muy bello, ¿no? ¿Sí? Y ellos han sido muy receptivos, incluso ahora ellos mismos innovan con sus acciones, ¿sí? Ellos antes eran muy así, la retícula perfecta y que no se podía pasar la letra no sé cuánto y que todo tenía que ir alineado. Bueno, que sí, obviamente eso hay que mantenerlo y hay que usarlo, que yo lo hago en mis trabajos, pero ya cuando se trata de acciones un poco más de experimentación, pues hay una libertad absoluta y si no se experimenta, pues no se puede encontrar nada, ¿vale? Entonces, lo que tú dices es verdad, la cuestión es que comiences vos a ver, bueno, desde la rigurosidad que ellos tienen, qué cosas se pueden manejar y qué otras cosas yo puedo utilizar que rompan también esas alternativas. Porque, pues, algo que también sucedió y se está sucediendo con estos talleres antiguos es que no permiten precisamente la intervención y no permiten que se generen ese tipo de expresiones novedosas. Y eso es lo que los está llevando también al abismo en cierta medida, ¿sí? Porque sí, pues ellos vienen de la vieja escuela, donde las letras tienen que manejarse de tal cuestión, pero estamos en un mundo nuevo, un mundo que estamos absolutamente impactados por la imagen. Ustedes son muy inquietos a nivel visual y así mismo hay que ofrecerle a la gente y por eso la gráfica popular y las expresiones radicales se adaptan mucho a eso. Y la pregunta que me hacía José Ramírez de cómo se podía eso impactar es que esa radicalización de la gráfica popular se puede llevar y los puede golpear a ustedes y les puede agradar, ¿no? Y es lo que están buscando incluso las empresas ahora, para que no todo deje de verse digital, todo verse en cierta manera conservador, tan respetuoso. Claro que sí, los mensajes tienen que llegar claros, pero se pueden hacer intervenciones en cierta medida exploratorias y chévere que vos estés en ese taller también experimentando, ¿no? Y en la medida que puedas, rompe un poco también eso que ellos te ofrecen. Sí, claro, o sea, han habido varios como choques ahí con eso, porque digamos, estamos en la producción de una cosa editorial, ¿cierto? Entonces, claro, está por un lado la mirada de como que el maestro que lleva todo y entonces él es como así, como dices, como súper, si esto no está alineado, entonces no sirve. Y entonces en algunos momentos como que le intenté pues proponer otro tipo de cosas y era como, no, eso no lo vamos a hacer porque así no es. Y entonces, bueno, pues Sí. también uno no está como en su espacio, entonces es como, bueno, pues hay que respetar también esas cosas, pero Pues de pronto, no, o sea, es interesante. tienes que empezar con cosas menores, pues menores no, como cosas que de pronto no impacten tanto bloques tan extensos. Puedes comenzar, por ejemplo, con titulaciones, como a buscar romper desde esa alternativa y ahí poco a poco como irles contando, ¿no? Porque también sí, uno entiende que son gente ya que tienen muchísimos años de experiencia, pero se quedaron en esa ola clásica y es bueno que ellos también comiencen a mirar hacia adelante, porque eso precisamente es lo que está llevando estos talleres a desaparecer. ¿Sí? Sí, es verdad. Pero Bueno, pues, Carlos, no sé si Laura ya tienes un comentario, una pregunta o... Bueno, pues yo primero, muchas gracias, Carlos. Fue muy motivante escucharte. Fue muy inspirador escucharte porque pues se siente como esa pasión, sí, que es una curiosidad como que nace del corazón, de los sentidos, entonces es muy chévere eso porque pues finalmente toda esa emoción y toda esa carga pues que uno le pone a las cosas se siente en tu trabajo
y pienso que para los chicos que te están escuchando, nosotros también, ha sido muy motivador todo lo que nos has contado y bueno, es una experiencia bien chévere. Primero, muchas gracias por eso. Y en relación con en la conversación, en lo que va la conversación, recuerdo hace ya varios años cuando iniciamos, 2015, 2014, que empezamos como a trabajar el tema de lo patrimonial, ¿cierto? O sea, ¿por qué esto va a tener valor si ya está en desuso, ¿cierto? Si estos tipos, estas cosas ya están en desuso, ¿qué sentido tendría, qué pertinencia tendría recuperarlo y empezar a botarle corriente a esto? Y fue muy interesante porque pues, es un poco todo lo que nos estás planteando acá, ¿no? Son unos códigos visuales, son unas experiencias de vida que son muy ricas y de allí se aprenden un montón de cosas. Entonces, como que la pregunta que teníamos en el mismo proceso, en el camino que recorrimos, se fue respondiendo con acciones y con muchos amigos que empezaron a trabajar y que estaban trabajando en otros procesos, no sé, como de manera paralela y en algunos pues nos colaboramos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, lo que le está pasando a Isa en ese momento en el taller, me parece que es un poco pues normal, ¿no? Porque pues hay unas perspectivas, digamos que las personas que antes estaban en los talleres tienen una forma de trabajo y tienen como unos procesos ya apropiados, ¿cierto? Que les da rapidez y practicidad, pero pues en este momento hay que mirar y actualizar un poco, bueno, ¿esto para qué va a servir? ¿Cierto? Porque pues ya para lo que servía hace 20 años ya no sirve. Y es un poco también la mirada de los maestros en la linterna. Ellos, por ejemplo, algunas veces que he hablado con ellos, dicen, no, es que nuestros públicos en un momento fueron tales personas, ¿cierto? Algunas empresas, los conciertos, por ejemplo, y bueno, tenían unos escenarios allí para trabajar y en este momento no, nosotros nos estamos enfocando más en lo cultural, ¿cierto? Por ejemplo, nuestros públicos son turistas en este momento, entonces como que la técnica sigue, ¿cierto? Se está preservando, pero la mirada, la perspectiva ha cambiado, se ha actualizado un poco, ¿cierto? Para volverla pertinente y vigente. Y ese es el choque, pues, que me parece que está planteando allí precisa, ¿no? Pues sí, de tener paciencia y ser adepta a tus convicciones y no dejarte rendir porque un maestro no permite que rompas. Entonces, no, buscar la manera, buscar también de hacer tus cosas, así sea en un ratico diferente y componer de tus formas incluso y mostrarles que sí se pueden hacer cosas, ¿no? Porque muchas veces ellos están pues sesgados a su experiencia y de ahí no se pueden salir. Y también es importante que uno les abra ese camino, que fue lo que pasó con los maestros de la linterna, lo que tú estás diciendo, Laura. Cuando nosotros llegamos donde ellos inicialmente pues eran como muy digamos, un tanto discretos a que nosotros rompiéramos sus órdenes, ¿sí? Y comenzaron a darse cuenta que esas acciones de intervención que venían desde el diseño gráfico digital, que venían también desde la acción artística, venían también desde la acción del graffiti, porque no solamente nosotros los diseñadores nos hemos sumado a ellos, sino también personas que vienen desde otros estados a hacer ese trabajo en la linterna, les han permitido a ellos entender que sí se puede romper, que sí se puede utilizar la técnica, se puede mantener la técnica, la belleza de la técnica, pero se pueden hacer propuestas visuales diferentes. Eso es lo que tienes que apostarle tú, Isabela. Entonces, respetarles sí la técnica, o sea, obviamente lo que ellos hacen es valiosísimo y es también lo que los maestros de la linterna se han dado cuenta. Lo que ellos antes ni siquiera entendían la magnitud de su saber, ¿sí? Y ahora que ya están viendo cómo llegan los jóvenes, cómo piden artistas pista para poder trabajar con ellos, es que se están dando cuenta, obviamente ya se dieron cuenta, pero ellos ahora es donde están entendiendo la magnitud de lo que ellos pueden lograr, ¿no? ¿Sí? Y es muy interesante que no solamente ellos le enseñen a uno, sino que también vos desde tu propuesta
vos también desde tu acción creativa puedas enseñarles a ellos, porque eso es una acción de dos vías, ¿no? Y no puedes permitir que eso sea coaptado, ¿sí? Esa es como mi consejo para ti, que de pronto estás contándonos de esa acción que te tiene un poco ahí como bajoneada en ese sentido, ¿vale? Bueno, chicos, entonces, pues, no, pues les agradezco mucho entonces el espacio, de verdad que sí, es un placer poder compartir con ustedes, con las generaciones jóvenes, con los maestros de la Universidad del Cauca, de verdad, y pues un placer, de verdad, y espero que esto que les haya mostrado, pues les sirva de algo. Bueno, Carlos, agradecerte en nombre de todo el semillero. Aquí hay algunos del semillero, a veces se integran más, que son como los más viejos, que ya son los egresados, pero ahorita están los que están cursando, específicamente pues, los semestres de la carrera. Somos un poquito más a veces. Y bueno, nada, como en otras oportunidades, pues agradecerles a los chicos por también participar, ¿cierto? Por sus preguntas. Y bueno, esperamos que en próximas oportunidades, Carlos, nos podamos encontrar presencialmente, podamos ojalá ir a visitar el taller nuevamente. Ya fuimos una vez, fuimos a hacer una práctica pues corta porque no teníamos mucho tiempo, pero esperamos que en este nuevo proceso de este proyecto de investigación, ¿cierto? Que es el que queremos trabajar específicamente en el desarrollo de tipos móviles para nuestro laboratorio de impresión, pues seguramente podamos hacer esta visita y encontrarnos y ya de manera presencial podamos compartir algunas otras experiencias. Listo, con mucho gusto y por acá están bienvenidos. Bueno. Carlos, yo quería preguntarte cómo va esto de los talleres con la gobernación, los talleres de tipografía. Ahorita que tú estabas hablando de los talleres del Pacífico que cerraron, la última vez que hablé con don Jaime, ellos estaban recibiendo ese material y creo que se iban a hacer unos talleres. ¿Esto se ha podido con la pandemia? Pues con la pandemia se ha cortado mucho, pero el taller ya está montado, el nuevo taller ya está montado. Ustedes pueden en algún momento pedir espacio ahí y con mucho gusto se les va a dar, porque precisamente para eso se abrió, porque la linterna pues es el taller comercial, es donde se hace toda digamos, la experimentación, pero no permite tanto, perdón, algo que sí, creo que es tu micrófono, no sé. Bueno, entonces no permite tanto el flujo de gente, ¿no? Porque es un taller pequeño. Ahora están en el sótano del edificio de Coltabaco, que está ahí al lado de la ermita. Se logró montar todo ese espacio. Es un espacio que cuenta con área muy grande, es un espacio que cuenta con 2 máquinas, hay una máquina italiana y creo que una alemana, también antiguas, no tanto como las de la linterna, y tienen tipos móviles de madera muchos, nuevos, que incluso están solo ahí porque quieren precisamente que las generaciones que llegan a hacer escuela pues puedan captar esas letras originales. Y los espacios, pues te tocaría tal vez hablar ya con los maestros directamente. No sé cómo estén ahora los tiempos de apertura, pero sí se pueden hablar con ellos para abrir algunos talleres, porque el espacio permite en cierta medida, creo que hasta 20 y pico de personas. Entonces se puede hacer. A mitad de año pasado, a finales del año pasado, hicimos ahí algunas exposiciones, pero no se ha logrado hacer como mucho trabajo de escuela, que es lo que realmente se busca hacer en ese lugar. Ah, vale, Carlos. Pero ya el espacio está montado, ya puedes... organizaron todos los tipos, porque recuerdo que se los entregaron en costales a don Jaime. Estaban todos así revueltos. Ya están, incluso hay un chico que está haciendo una maestría en la Caro y Cuervo también, donde está Isabela, y él está haciendo precisamente su trabajo de maestría con la linterna, y él está trabajando en ese taller
haciendo toda una catalogación de ese material, está organizando, está haciendo una investigación de dónde vienen los tipos y seguramente va a quedar algo muy chévere. Y él es el que está ahora precisamente ahí metido, ¿no? De cabeza. ¿Sí? Yo también hice ese trabajo aquí en el taller, en mi sabático, que fue en el 2019, que mira, llevamos tantos años trabajando allí y no nos habíamos dedicado como a esa identificación. Lo hice en el 2019. Ya están todos bien. Pues me faltan 4, que realmente no los encontré. De resto, todos están ya identificados. Es muy chévere la experiencia. Sí, me imagino que sí. Ah, bueno, listo. Pues muchas gracias. Realmente fue una tarde muy, muy agradable. Bueno, Muy emotiva. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Bueno, hasta luego, que estén muy bien.